Buenos días a todos y muy bienvenidos a los encuentros directivos de 2024, OBS Business School y Onda Cero. Me hace mucha ilusión porque este ya es nuestro tercer año de esta colaboración, tanto de OBS Business School, Planeta Formación y Universidades y Onda Cero. Por tanto, iniciamos esta tercera temporada, o sea que estamos hoy particularmente contentos y, como sabéis, se trata de entrevistas a personas de máxima relevancia en sus áreas empresariales. Hoy, muy concretamente, vamos a centrarnos en un tema que creemos que es de mucha relevancia, que es la sostenibilidad en las grandes empresas, y, como sabéis, son formatos de entrevistas, como decía, a estos personajes a lo largo de los primeros meses de cada año, con lo cual realmente muy agradecida a todos vosotros por esta colaboración y por permitirnos, como decía, alargarla un año más. Esta mañana nos acompaña Guillem Bargalló, responsable de sostenibilidad en IKEA Cataluña. Muchísimas gracias por estar aquí, Guillem. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias tanto a ti, Casilda, como a OBS y también como a Onda Cero por estar aquí en este espacio. Estupendo, bienvenido. Vamos a estar entrevistando, como decíamos, a Guillem Bargalló, que es responsable de sostenibilidad en IKEA Cataluña, por tanto, persona absolutamente idónea para hablar de sostenibilidad en las grandes empresas. Él es licenciado en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y, muy importante en su currículum, profesor de Branding Sostenible en OBS Business School, concretamente en el máster en Branding y Estrategia de Marca, que decíamos que es un máster que va, la verdad es que estupendamente, del cual estamos muy orgullosos en OBS. Él además es creador del Bien Social, que es un medio de comunicación que da a conocer empresas, proyectos y personas que crean un mundo mejor. Con él, por tanto, iniciamos este primer encuentro directivo de 2024 y, como siempre, vamos a iniciar un poquito lo que son las preguntas, haciendo un poquito de contexto. Guillem, cuéntanos un poquito cómo llegaste al mundo, al sector de la sostenibilidad y al activismo medioambiental. ¿Cómo has vivido todos los cambios de los últimos años a nivel personal? Bueno, pues es verdad que la sostenibilidad es seguramente uno de los campos que más auge está teniendo. Un campo que hará 10, 15 años era súper desconocido y, por lo tanto, la mayoría de los que estamos ahora en estos puestos, bueno, hemos tenido un recorrido un poco distinto. Y yo sí que puedo decir que yo desde adolescente y siempre sentí que quería hacer alguna cosa para ayudar a la sociedad, pero siempre me veía como muy encasillado en un entorno ONGs, ¿no? ONGs que hacen un trabajo espectacular, pero también soy un apasionado de la empresa, la organización, del cambio, ¿no? Y de cómo los colectivos podemos mejorar el mundo. Es verdad que durante un tiempo no supe exactamente cómo ubicarme, yo tenía muy claro que quería ayudar a la gente. Y pasó un hecho muy referencial en 2013, los que seguimos un poco el mundo de la empresa en Bangladesh, concretamente en Dhaka, hubo el colapso del edificio Rana Plaza, y ese colapso de ese edificio que se vino abajo, en el cual pues murieron, la verdad es que bastantes personas, se destaparon un poco las miserias de lo que era la industria del fast fashion y de cómo se estaba produciendo en el mundo hasta hace 10, 15 años. Eso para mí me dio como un golpe de realidad en mi vida, y fue también el punto de inflexión en el que decidí que, hiciera lo que hiciera, solo me dedicaría a trabajar por y para crear un mundo mejor, allí donde fuera. Y eso para mí es vital, ¿no? Porque desde aquel momento empecé a descubrir empresas sociales, la economía del bien común, personas que estaban ya no solo pensando, sino también llevando a cabo proyectos y organizaciones que realmente, en las que se cuidaba de lo que se estaba haciendo y también del impacto que esto estaba generando. A partir de aquí, bueno, ya es un camino, ¿no? He desarrollado varias funciones en varias empresas, he tenido mi proyecto propio, el Bien Social, hasta que hace pues 1 año y medio y que me ha ofrecido la oportunidad de poder pues llevar a cabo la parte más ejecutora de la estrategia de sostenibilidad aquí en Cataluña, junto a mis 2 compañeros de sección. Muchas gracias, Guillem. Cuéntanos un poquito de dónde venimos en cuanto a sostenibilidad en el sector retail y en qué punto estaríamos
ahora, digamos, cómo ha evolucionado la demanda de productos sostenibles y la conciencia medioambiental del consumidor en los últimos años, según tu parecer. Como comentaba antes, hay un antes y un después en estos últimos 10 años. Digamos, en los últimos 10 años hemos vivido un auge espectacular de lo que significa sostenibilidad. Y más allá o más atrás, digamos, de estos últimos 10 años, se vivía completamente o casi completamente a espaldas de lo que era este impacto, ¿no? Y es verdad que marcó 2013-2014, marcaron unos años donde se empezó a destapar un montón de prácticas, se empezó a descubrir, a poner en boga realmente que la gente quería mejores productos, quería mejores servicios, quería realmente sentirse mejor con lo que estaban consumiendo, ¿no? Y hubo un gran auge. Es verdad que el cambio climático y las COPs, especialmente la COP de 2015-2016, también pusieron el debate encima de la mesa. Y ha sido como un efecto bola de nieve que ya no vamos a parar, porque la sostenibilidad no es una tendencia, es sencillamente una forma de vivir y una forma de hacer empresa también. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que en los últimos años estamos en una línea exponencial en el cambio hacia la sostenibilidad, por suerte. Es verdad que aún hay, como casi todos nuevos cambios y casi todas nuevas formas de hacer las cosas, se empieza un poco así como inestable, pero por suerte cada vez hay más empresas y cada empresas más grandes que ya están, como es por ejemplo el caso de IKEA, ¿no? Que ya tienen una estrategia súper clara a nivel de sostenibilidad en el retail, de cómo ser también competitivos a nivel económico, a nivel empresarial, en un mundo en el que puedas aportar soluciones sostenibles, y ahora ya es imparable. Lo que sí que es verdad, y eso hablaremos un poco más tarde, ahora ya digamos que entre el 70 y el 80% de las personas en cualquier acto de consumo ya están buscando realmente productos que sean más sostenibles. Ahora, el gran reto que aún tenemos a día de hoy es cómo lo hacemos asequible para que la sostenibilidad no solo sea una opción para personas con un rango adquisitivo más alto y que pueda ser más accesible al mayor número de personas posibles. ¿Qué lugar ocuparía el compromiso con la sostenibilidad en la estrategia de una empresa como IKEA? En el caso de IKEA es capital. O sea, ya no es una cosa ni se debate y no es una cosa que se tiene como, bueno, esto es algo bonito que vamos a hacer para el mundo. De hecho, es un eje crítico de la forma en que tiene IKEA a nivel global de estrategizar y luego de llevar la dirección de la empresa hacia allí, ¿no? Esto, en IKEA siempre ha formado parte, ¿no? Siempre ha habido como un cuidado. Al final IKEA siempre se ha dedicado a cuidar lo más preciado de las familias, que es el hogar donde habitan, y siempre ha habido esta vinculación. Pues sí que es verdad que en 2014 más o menos, a través de unos directivos que fichó IKEA, que era Steve Howard y que era unas grandes mentes en el mundo de la sostenibilidad, se definió la estrategia de People and Planet Strategy, ¿vale? Que sería la estrategia para el planeta y para las personas, ¿vale? Y que con esta estrategia es como toda la empresa se ha ido encaminando, encauzando y también llevando bien la sostenibilidad, ¿no? Que se basa en 3 grandes pilares. El primero es en ofrecer productos y soluciones para que tú puedas vivir una vida más sostenible en tu hogar. El segundo es el impacto que tú tienes a nivel de huella climática, ¿no? A nivel de huella de carbono, huella climática. ¿Cuál es el impacto que tiene toda tu cadena de valor, ¿no? Todas tus acciones, toda tu producción, cuál es el impacto que tiene a nivel medioambiental? Y la última parte, que en inglés le llamamos fair and equal, que en español sería pues como igualdad, justicia, equidad, etcétera, que es la parte de cuál es el compromiso de la empresa a nivel social, pero no tanto a nivel de RSC, sino a nivel de sostenibilidad. ¿Que eso qué implica? Cómo tú cuidas a tu gente, no solo a que trabaja directamente por ti, sino también a tus proveedores, también en tu cadena de valor, y cómo, una cosa que gusta mucho en IKEA, que es cómo tú eres un buen vecino, ¿vale? Que es cómo tú vas a aportar a la sociedad, ¿vale? Entonces, con estos 3 grandes pilares, IKEA ofrece una estrategia 360 para poder abordar la sostenibilidad. Y eso es capital. Luego hablaremos un poquito más sobre ello y cuáles son los valores fundamentales que se deben tener para que esto sea un éxito.
Gracias, Guillem. Hemos hecho un primer bloque, digamos, de contexto, de entender lo que es la sostenibilidad en las grandes empresas, muy concretamente con Guillem Bargalló, que es responsable de IKEA en el tema de sostenibilidad en Cataluña concretamente. Pasaríamos a un segundo bloque, que sería más un poquito cuáles son las tendencias actuales del sector o lo que llamaríamos la respuesta a las nuevas realidades. ¿Cuáles han sido las lecciones que has aprendido en IKEA al implementar la sostenibilidad en las operaciones de una gran corporación como es este caso, el caso de IKEA? Yo creo que allí el gran aprendizaje que he tenido, y respecto a donde venía, que yo venía más de un sector, pues más de pymes, etcétera, es que, bueno, los cambios conllevan tiempo. Entonces, lo primero que uno debe tener, y eso ya hablo casi todos mis compañeros y compañeras que se dedican al sector, o gente que quiere trabajar en sostenibilidad, es que debemos aprender a tener resiliencia y a tener paciencia, que es importantísimo. Entonces, para mí, la paciencia es la primera de las grandes lecciones que yo he aprendido, ¿no? Y paciencia porque, y os pongo el ejemplo, en IKEA se tarda de media 3 años desde que empiezas a pensar un producto hasta que llega a las tiendas a las que la gente va. 3 años. O sea, para hacer un cambio en cualquiera de los productos vas a tardar de media esto, ¿vale? Entonces, paciencia. En una gran empresa, sobre todo, es paciencia. La segunda, capacidad de influencia. Es súper importante que podamos influir e inspirar a las personas que pueden tomar las decisiones. Y eso también es muy importante porque en una gran empresa no depende de ti que las cosas pasen. Dependerá una pequeña parte, pero los grandes cambios implican que mucha gente se ponga de acuerdo, ¿no? La tercera, y también súper importante, es que aprendamos a celebrar los pequeños cambios. Y eso, ¿por qué digo que es importante? Porque cuando tú entras en una gran empresa, te crees que lo vas a cambiar todo, luego te das cuenta que no lo vas a poder cambiar todo, pero porque en IKEA somos 250.000 personas trabajando, son 250.000 formas de ver la vida, son 250.000 formas de entender o de pensar cómo crear un mundo mejor. Entonces, cada vez que tú consigues un pequeño cambio, por pequeño que sea, a veces solo quitando un plástico de toda una cadena de producción entera, el gran impacto que eso tiene es espectacular. Eso es un poco como se explicaba hace muchos años en empresa. Cuando las empresas de aerolíneas quitaron una aceituna de cada una de las ensaladas que servían cada día en cada uno de los vuelos, el resultado a nivel de impacto económico a final de año era enorme. Pues en lo mismo pasa con la sostenibilidad. Cualquier pequeño cambio en una gran empresa implica una dimensión mucho más grande de lo que tú nunca podías imaginar. Y el impacto es súper relevante. Entonces, tenemos que aprender a celebrar estas pequeñas victorias. Porque en sostenibilidad hay muchísima, antes explicaba, ¿no? Tú tienes que generar muchísima resiliencia. Porque somos pioneros, los que nos dedicamos a sostenibilidad somos los abanderados por el planeta, por la sociedad, por las personas. Y eso tenemos que transmitirlo a la gente. Tenemos que enseñar a la gente también a seguir este camino. Y eso requiere, pues, de mucha capacidad de aguantar la frustración y de saber convivir con ello. Entonces, también igual de importante es celebrar. O si no, acabas consumido o consumida. Y esto es súper importante que aprendamos también a cuidarnos. Paciencia y celebración. Sí, sí. Y para mí estas tres, tres son las más importantes. ¿Cómo afronta IKEA, Guillem, el cambio en la demanda de productos sostenibles y un poquito esas nuevas tendencias en sostenibilidad? Esto viene muy al hilo de lo que estabas comentando, pero no sé si hay algo que quisieras complementar. Sí, cuando trabajas para una gran empresa también hay otras grandes ventajas. Es que trabajas con muchísima gente que es súper buena en lo que hace, súper competente, y eso te permite que tú te tengas que centrar solo en tus cosas y el resto confiar en ellos y en ellas, porque allí es donde van a pasar los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, IKEA, la gente está acostumbrada a ver las tiendas, pero luego IKEA tiene una sede central donde tenemos a un montón de personas que se dedican a pensar y a trabajar con las mejores entidades, asociaciones, etcétera, para crear un mundo mejor. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro caso? Cada año IKEA crea el informe que se llama el Life at Home Report, que sería pues el informe de cómo se vive la vida en el hogar,
que es el informe más grande que se hace a este nivel o en este sector en el mundo, que se entrevistan a 37.000 familias en todo el mundo para entender qué necesidades hay a la hora de vivir en casa, ¿vale? Entonces nosotros ya estamos preparados para los siguientes 3, 5 años de todo lo que va a venir. Eso te da muchísimo margen, te da mucha capacidad de poder adaptarte a las tendencias y a lo que va a pedir la gente. Entonces, esto es clave y los que nos dedicamos a marketing sabemos que lo más importante es entender qué es lo que quiere la gente. Tú no puedes hacer cosas porque sí, tú tienes que hacer cosas porque es lo que la gente, el planeta y la sociedad necesitan. Entonces, esta es la primera parte. La segunda es el tema del diseño. IKEA tiene uno de los grandes conceptos de diseño universales que lleva muchísimos años ya en funcionamiento, que es el diseño democrático. El diseño democrático se basa en 5 pilares y esto es lo que se plantea cada vez que creas un producto nuevo, que son función, forma, precio bajo, porque IKEA no nos olvidemos, IKEA tiene la capacidad de poder ofrecer un precio bajo, calidad, precio bajo no tiene que estar reñido con la calidad, IKEA también le permite esto, el tema de la economía de escala, el poder producir grandes volúmenes de un mismo producto. Y la última parte es sostenibilidad. Entonces, cada vez que planteamos cualquier producto, se tiene que hacer con estos 5 puntos en mente. Pues que además es que uno de ellos es sostenibilidad. O sea, tú tienes que poder hacer aquel producto de la forma de producción más sostenible que exista en ese momento y para resolver las necesidades de cómo la gente, de cómo las personas que luego van a ser nuestras usuarias van a poder vivir una vida más sostenible gracias a estos productos. Ahora mismo, entre el 30 y el 40%, y cada vez vamos a más, de nuestros productos están pensados y diseñados para que te puedan ayudar a vivir de una forma mucho más sostenible. Ya bien sea con el ahorro energético, con el ahorro de agua, con el alargar la vida de todos estos productos, y eso es capital para nosotros. Entonces, IKEA ya sabemos lo que va a pasar y ya estamos preparados para los siguientes 3, 5 años. Y eso te lo da las ventajas de trabajar con una entidad que está súper bien planteada. Ya lo planificáis a medio largo plazo. Vemos que el cliente cada vez, entiendo que el cliente se rige cada vez por la conciencia, cada vez más por una conciencia ambiental. Esos cambios entiendo que afectan directamente a la manera como encaráis ese futuro. Hablabas de esa planificación a 3, 5 años. Entiendo que esta consciencia o esta nueva conciencia del cliente va directamente relacionada a vuestras previsiones, Guillem. Sí, totalmente, ¿no? Pero IKEA, en este caso, tenemos un poco lo que es la Agenda 2030. IKEA se ha avanzado de la Agenda 2050 a la Agenda 2030. Y para ese entonces lo que vamos a procurar y a lograr, porque eso es algo que ya tenemos en nuestra hoja de ruta y que va muy asociado con todos los temas que ahora mencionaremos, que son las áreas más importantes, es, por ejemplo, que en 2030 todos nuestros productos van a estar fabricados con materiales que sean renovables o reciclados. Y esto es un compromiso que IKEA tiene en público, que se puede ver en la web o lo que sea, ¿no? Y por ese caso, materiales va a ser la gran revolución que va a venir en los siguientes años. Hay muchísima presión también por parte no solo de la Unión Europea, sino también de las administraciones y de la legislación que está viniendo, y eso es clave. Eso es clave, los materiales, porque tenemos que ser conscientes que vivimos en un planeta, los materiales son finitos. Aunque nuestras necesidades sean infinitas, los materiales son finitos. Entonces, la realidad hace que tú no puedas estar consumiendo material virgen infinitamente. Tienes que aplicar muchísimos más conceptos de economía circular, de diseño circular, para cómo reaprovechas todo este material. La segunda área, que ahí también estaría vinculado, es el tema de los suministros. Suministros como energía, electricidad, energía, agua. Vivimos en un mundo también donde ahora mismo estamos en Barcelona haciendo esta entrevista. Y estamos en un momento complejo a nivel de sequía, ¿no? Pues todas las empresas también tenemos que prepararnos para esta adaptación climática, para este mundo en el cual, si vamos a dejar de depender tanto de combustibles fósiles y vamos a ir más hacia un mundo donde estamos aprovechando las energías renovables, que es capital, también tenemos que adaptar el consumo
toda esta energía. Y tenemos que aprender a ser súper eficientes, a reducir tanto como podamos el uso de estos recursos, ¿no? Que son tan preciados para todos nosotros. Y para mí estas dos, para no alargar mucho más este tema, son dos temas claves, que es donde la gente verá muchísimos cambios en los siguientes años. Gracias, Guillem. Entraríamos ya en un tercer bloque en vistas a ese futuro cambiante que nos va anunciando Guillem Bargalló esta mañana como responsable de IKEA en temas de sostenibilidad en Cataluña. Y vamos a ver, digamos, cómo afrontar esos nuevos retos, un poquito tendencias de futuro. ¿Cuáles serían las áreas de sostenibilidad que tendrían mayor impacto en el sector retail a corto plazo? ¿Qué cambios percibiría o crees que percibirá el consumidor medio? Muy vinculado con lo que estaba comentando antes, ¿no? Me he avanzado casi un poco. Sí. Bueno, totalmente a la pregunta. No, pero sí que la gente lo que verá es muchos temas importantes, ¿no? También hemos hablado materiales, hemos hablado suministros, pero también un tema, ¿no? Trazabilidad. La información va a llegar muchísimo más, ¿no? Y también es un tema, especialmente con el auge del greenwashing y el greenwashing, explicando un poco a nuestros oyentes, se basa en intentar aparentar ser más sostenible de lo que realmente se es, ¿no? Y el usar prácticas comunicativas para enmascarar un poco las cosas que no estás haciendo bien. Bueno, pues esto se está poniendo muy duro a la Unión Europea, ¿vale? Entonces veremos muchísimas menos prácticas de greenwashing, lo que obligará a las empresas a ser muchísimo más transparentes con todos sus procesos, con todos sus productos, con su forma de producir. Ahí veremos. También eso nos va a ayudar mucho la tecnología blockchain aplicada a la trazabilidad de estos productos. Ahí será muy clave. Entonces la gente tendrá muchísima más información con la que poder resolver esto, ¿no? Veremos muchísimos más productos creados de una forma más sostenible, con muchísimos materiales más reciclados, que eso sí que es capital. De hecho, aquí hay un ejemplo súper interesante. Yo estuve ahora medio año visitando nuevas inversiones que había hecho IKEA. Por ejemplo, una de ellas que a mí me dejó impactado fue ver cómo hemos invertido en una empresa en la cual se dedica a recuperar los colchones en los cuales pues todas y todos nosotros dormimos, ¿no? Es increíble cómo se está invirtiendo en algo que a día de hoy se tira. Y eso no puede ser. Eso también es un tema que va a cambiar, ¿no? Todo el tema de tirar recursos, esto tiene sus días contados y esperemos que muy rápido, ¿no? Entonces la gente va a ver como cada vez más hay muchas más opciones de productos que ya son reciclados y que por suerte ya tampoco será una cosa mal vista, sino que las tendencias también están cambiando y la mentalidad de todos nosotros está yendo para que valoremos finalmente la circularidad. Eso ahí es donde verá la gente, y también que se bajarán los precios. Porque también hay un tema que es tecnológico. Al final, muchas de estas tecnologías son aún más caras, una, porque no han podido ser aplicadas a nivel de escalabilidad, y dos, porque son incipientes. Pero a la que ya estamos avanzando cada vez más y se está mejorando la tecnología que hay aplicada en estos procesos de reciclaje, cada vez van a bajar más los precios, por tanto vamos a conseguir que sea mucho más asequible para la mayoría de las personas, que es lo que buscamos. Estabas justamente apuntando ya, ¿no? Estas tendencias, pero ¿cuál sería el papel de IKEA en la transición hacia esa economía circular o modelos de negocio más sostenible, ¿no? Justamente estabas iniciando el tema de la economía circular, pero digamos, ¿dónde posicionarías a tu empresa en este sentido, ¿no? Para mí IKEA es, y ahora ya sé que yo hablo en nombre de IKEA, pero realmente porque lo creo, a nivel de gran multinacional, es seguramente la empresa más preparada para esa transición hacia la sostenibilidad y hacia la circularidad. De hecho, también trabajamos con entidades punteras y con asociaciones punteras en tema de diseño circular para convertirnos en una empresa que realmente esperemos que para 2030, aunque no se podrá hacer todo para 2030, pero en los años venideros, sea realmente una empresa que haya conseguido esta circularidad en el negocio, ¿no? Que haya conseguido que no se generen residuos y que se pueda reimplementar todo en su cadena de producción y por tanto ofrecer estas soluciones. Y ahí sí que y ahí creo que es súper importante, antes lo empezaba a mencionar, ¿no? Un compromiso por parte de nuestros directivos. Ahora mismo si pienso en nuestro CEO y en el número 2,
que el CEO es Jesper Brodin y el segundo de a bordo, digamos, es Juvencio Maeztu, que es español en este caso. Son personas que están todo el día hablando, pensando y actuando en pro de la sostenibilidad. Y eso es clave y necesitamos que esto esté súper integrado en todos los consejos de administración. Necesitamos que los directivos y directivas de las empresas apuesten por ello, pero porque es lo mejor para todos, ¿no? Hay una frase de Juvencio Maeztu, espero decirla ahora bien, que nos va fantástico para ello, ¿no? Que él siempre dice, it's good business to be a good business, que traducido sería, es bueno para el negocio ser un buen negocio. Y eso es lo que necesitamos, que se impregne en muchísimas más consejos de administración, que por suerte ya está pasando. Pero IKEA en este caso estamos muy preparados para esta transición. De hecho ya estamos en ella. Por tanto, IKEA estaría muy a la vanguardia de todas estas nuevas tendencias en sostenibilidad. Me dicen que se nos va agotando el tiempo, desgraciadamente, el equipo de producción. Por tanto, una última pregunta, Guillem, interesantísimas todos tus apuntes. Hemos revisado un poquito contigo el contexto de dónde venimos y hacia dónde estamos en temas de sostenibilidad esta mañana desde Onda Cero. Nos gustaría para concluir que nos dijeras o nos concretaras 3 factores o, digamos, aspectos claves que debe tener en cuenta una empresa como IKEA para garantizar que satisface esas demandas de sus clientes por productos y operaciones más sostenibles. Si pudieran ser, digamos, tres ejes finales para que nuestros oyentes se quedaran con esas ideas. 3 ejes finales, vale, vamos a intentar como resumirlo. Hay uno que para mí es clave, y más entendiendo el contexto de IKEA, que sería ser asequible. En inglés la palabra es affordability y en español sería ser asequible. Nosotros, nuestro objetivo es poder ofrecer productos que te ayuden a vivir una vida más sostenible al precio más competitivo posible, para que lo que hablábamos antes, la sostenibilidad no sea solo una cosa de ricos o gente con un alto poder adquisitivo, sino que pueda ser para la gran mayoría de las personas, que eso está en nuestro objetivo. La segunda es también ser atractivos. La sostenibilidad no tiene que estar reñida con la función y con la forma y con el diseño. De hecho, en IKEA somos especialistas en diseño. Entonces, ¿cómo podemos hacer los mejores productos, los más sostenibles posibles? Tienen que ser también lo más atractivos posible para la mayoría de las personas, ¿no? Y la tercera, capital, y que para mí ha sido una de las piezas angulares de IKEA, es el compromiso. La sostenibilidad es compromiso, totalmente. Si tú no crees en ello, si tú no consideras que hacer de este mundo un lugar mejor es lo mejor, entonces, bueno, vamos a ir hacia otra dirección, ¿no? Pero si tú realmente crees en que podemos hacer un mundo mejor, el compromiso es clave con ello. Y la verdad es que con estas 3 reflexiones, que serían sea asequible, que sea atractivo y que haya un compromiso real detrás, para mí son lo que define a día de hoy IKEA para esta estrategia hacia la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Guillem, ese compromiso, ¿no?, que traslada a Guillem en temas de sostenibilidad, que haya abandera y que, digamos, entiendo que lo estamos explicando también a nuestros oyentes de esta mañana. Muchísimas gracias por la entrevista, Guillem Bargalló, responsable de sostenibilidad en IKEA Cataluña, profesor de branding sostenible en OBS Business School. Como decía, muchísimas gracias por asistir todos a este primer encuentro directivo de 2024. Iniciamos una tercera temporada con un ponente excelente, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillem, esta mañana. Gracias por la invitación, de verdad. Y os emplazo a todos al segundo encuentro directivo de 2024. Muchísimas gracias también a los equipos que preparan todo el trabajo. Nosotros en este caso somos las caras visibles, pero muchísimas gracias a los equipos tanto de OBS como de Onda Cero, como siempre. Gracias y hasta pronto.